Para la unidad 2, el licenciado Zárate nos dará una plática sobre regímenes aduaneros. Muchas gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Solamente comentarles sobre los regímenes aduaneros que existen. En particular son 6 regímenes aduaneros, que es el régimen definitivo, de importación y exportación, para importación, los temporales también de importación, para retornar al extranjero en el mismo estado, ¿sí? El régimen temporal también de exportación para diferentes causas, ¿sí? Y también para retornar al país en el mismo estado, ¿sí? Y los últimos son para elaboración, transformación o reparación. Normalmente lo utilizan los IMEX, las IMEX, que son las maquiladoras, normalmente los IMEX. Y el depósito fiscal. El régimen de depósito fiscal es cuando una mercancía queda como inbound dentro del país. No se pagan pedimentos, solamente se importa y se cae dentro de un almacén, ¿sí? El tránsito de mercancías, existe tránsito de mercancías nacional e internacional. En nacional es cuando va de una aduana, llega a una aduana, ejemplo Manzanillo, y se va a una aduana interior que es Pantaco o aeropuerto, ¿sí? Es el tránsito nacional. Y en tránsito internacional, que nada más toca una parte del país en inbound y se va a otro país, nada más hace una escala en México y se va a otro país, ¿sí? Así también tenemos el, ¿cómo se llama? Perdón, el de elaboración y transformación o reparación en recintos fiscalizados. La autoridad, que son como aduanas interiores, son almacenes que están interiormente, la mayoría están en el Bajío, la parte de San Luis, de Guanajuato, otros Querétaro, de aquel lado es donde deben estar. Y los recintos fiscalizados estratégicos, que también están de ese lado, que es mercancía que llega, que se queda también en inbound esa parte para diferentes mercancías. Son los diferentes regímenes que existen. Es importante recalcar que para todos en todos se tienen que cumplir las regulaciones y restricciones en materia de comercio exterior. Para las temporales hay menos, para las importaciones temporales hay menos regulaciones a cumplir, pero por ejemplo, a diferencia de las temporales, tienen determinado tiempo para retornar a su país de origen o a otro país diferente, y la exportación de la misma forma. Tiene determinado tiempo para regresar al país. Normalmente los tenemos. El depósito fiscal puede ser por mucho tiempo, quedar ahí, y en tal caso no se pagan los impuestos, quedan pendientes, pero en un determinado tiempo, cuando tú lo puedes extraer en parcialidades. Si trajiste 1000 piezas, ejemplo, puedes extraer de 100 en 100, pagando sus impuestos de esas 100. Normalmente lo utilizan para cuando no tienen el flujo para poder pagar sus importaciones, entonces lo van pagando en propiedades, o muchas veces pues no lo van a usar y de repente se les ocurrió regresarlo o venderlo a otro país, entonces ya lo retornan a otro país diferente. Es normalmente lo que tenemos, y esos son los que existen. Les repito, todos tienen que cumplir con sus regulaciones y restricciones no arancelarias al momento de su determinación de fracción arancelaria. ¿Cuál es la importancia de los regímenes aduaneros en la operación? La importancia de los regímenes aduaneros que existen es realmente conocer exactamente qué régimen aduanero vas a manejar y cumplir con lo que te detalla. Les decía, el caso definitivo es normalmente cuando haces una compraventa y ya lo vas a tener aquí en el país, y después, cumpliendo con sus regulaciones y restricciones, pues ya lo puedes vender, lo puedes regalar, lo puedes hacer lo que tú gustes. Y los temporales lo puedes utilizar para una demostración, lo puedes utilizar para traer cosas, para reparar otras máquinas, lo puedes utilizar para diferentes maneras. Pero aquí lo importante de los regímenes es que te dan la facilidad de poder traer mercancía parcialmente, definitivamente, o tenerla ahí como en inbound. Normalmente esa es la facilidad que tienen todos esos regímenes, pero es importante cumplirlos, porque el régimen como tal, si no se cumple a cabalidad, bueno, pues existen multas, existen sanciones e infracciones sobre el pago de esto. Por ejemplo, les podría comentar que una temporal, si no lo retornases en el momento que se mencionó, pues normalmente empieza una multa que, si no me recuerdo, es de 1,800 pesos, 1,865 por cada 15 días. Entonces imagínate el tiempo que no lo regresas, y aparte de que te puede embargar la mercancía, de que la autoridad del SAT puede embargar la mercancía por no haber cumplido con estas situaciones. Entonces, por eso la importancia. ¿Existe algún tipo de identificador que se coloque en el pedimento para los regímenes aduaneros, los distintos? Claro que sí. De hecho, en el anexo 22, que es el llenado de pedimento,
y en el apéndice, uno de los apéndices están las claves de documento que hay, y ahí te indica qué tipo de, normalmente te indica el régimen que vas a manejar, el régimen ya sea importación, o temporal o estratégico, ahí te lo indica. Y las claves de documento te indican también qué tipo de operación estás haciendo, si es una definitiva, si es una temporal, si es una recinto estratégico, depósito fiscal, también las claves de documento. Pero sí, para estas causales en el llenado de pedimento anexo 22 existen dos apéndices para estos identificadores que debe llevar obligatoriamente en el pedimento. Cuando tú vas a extraer ya tu mercancía de la aduana a través de y pasas por el mecanismo de selección automatizada, ¿la autoridad aduanera tiene alguna forma de identificar que va a depósito fiscal, que Claro. se pagó visualmente? No, visualmente no lo puede identificar como tal. Bueno, visualmente a la mercancía te refieres, no lo puede identificar. Visualmente los documentos en el pedimento de elaboración, dígase importación o exportación, les comento. En la parte de arriba, en la parte principal del encabezado del pedimento, te habla del régimen y de la clave de documento. Entonces ahí identifica cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar a esa mercancía, a esa operación en particular. Desde ahí lo identifica. La mercancía como tal no tiene ninguna forma de identificarse, pero el pedimento, al presentarse el pedimento, obviamente sí lo tiene. Y en tránsito, por ejemplo, cuando viene un contenedor en tránsito en carretera, ¿hay alguna forma de identificar que la mercancía se nacionalizó o va a depósito fiscal? Sí, en tránsito efectivamente. Cuando vas a un tránsito, todos los transportistas en su caso deben de llevar copia del pedimento de tránsito o copia del pedimento de depósito fiscal. Por ejemplo, los depósitos fiscales normalmente siempre están fuera de las aduanas, están alrededor de las aduanas y obviamente se trasladan a las aduanas, y cuando se trasladan tú tienes que tener tu pedimento, tu pedimento y ahora el DODA también, donde viene tu clave de documento y el régimen que estás utilizando. Normalmente la gente del SAT que te puede parar, o que puede hacer, que te puede pagar diferentes documentos, ahora lo pueden manejar mediante el código QR que tienen la aplicación, en donde checan tu código QR, y ahí dentro del SAT, en la página del SAT, de ellos mismos les aparece qué régimen es el que se está manejando y qué clave de documento. Es como lo están haciendo en el mismo pedimento. Cuando tú te das la impresión simplificada, en la parte de arriba te dice la clave de documento, y de ahí ellos pueden manejar qué es lo que se lleva. ¿Sí? Eso te checa normalmente que traiga el sello fiscal, que venga cerrada en el caso de depósito fiscal, o en el caso de cualquier otro que tenga un sello fiscal y que debe de coincidir con el que traes en tu pedimento. Es como lo checa. Ok, pues licenciado, le agradecemos mucho esta conversación que tuvimos el día de hoy. Gracias a ustedes, hasta luego.